Si es para Él, yo creo que podemos dárselo más fuerte. ¿Cuántos pueden abrir sus labios y darle una alabanza a Él en esta preciosa mañana? ¿Cuántos pueden elevar sus corazones al cielo en esta mañana y decirle gracias? Aún en medio de las circunstancias, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Te damos gracias. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu que se pasea en medio nuestro. En el primer servicio orábamos y te pedíamos, Espíritu Santo, que soples del norte, del sur, del este y del oeste. Y en este tiempo por igual clamamos para que tu presencia se mueva con poder y gloria en este lugar una vez más. Señor, para que nuestros corazones sean sensibilizados al tuyo, Señor. Padre, para que todo lo que ha estado aconteciendo, Señor, desde que entramos por las puertas de este santo lugar, sea una experiencia renovadora en ti, Señor. Sea una experiencia maravillosa en ti, Señor. Que hoy una vez más salgamos con nuestra fe renovada, Señor, con el deseo y el anhelo, Padre mío, de conocerte más. Gracias, Dios mío, por mis hermanos. Gracias, Padre, porque disponen sus corazones para estar en este lugar, Señor. Yo te pido en esta hora que tú honres, Dios mío, su deseo, su esfuerzo de estar en este santo lugar. Yo te pido, Señor mío, que tú retribuyas, Dios mío, y pagues conforme a su fe en esta hora. Padre celestial, gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, que hubiera sido de nosotros si tú no nos hubieras alcanzado. ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? Tu gracia me alcanzó. Tu amor me abrazó. Señor, y por ello y tantas cosas, hoy te digo gracias. Tal vez no entiendes cómo llegaste a este lugar en esta mañana, pero sabes que cuando damos gracias, estamos abriendo puertas para que Dios opere a nuestro favor. Porque aunque no entendemos el proceso, aunque no entendemos el porqué de la circunstancia, estamos dando gracias sabiendo que algo Dios hará. Estamos dando gracias por un milagro venidero. Estamos dando gracias por una intervención venidera de Dios. Por lo tanto, en esta hora, dale gracias a Dios. Aunque no lo entiendas, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad, aunque no la entendemos, Señor mío, muchas veces es perfecta, es buena, es agradable. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Recibe paz, iglesia. Recibe paz en esta hora. Recibe el abrazo de Jehová. Gracias, Dios. Hay un cántico que entonábamos hace un momento. Dáselo a él, dáselo. Hay un cántico que entonábamos hace un momento que declaraba que ni la muerte ni la enfermedad, que nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el enemigo ha tratado durante toda tu vida. El enemigo seguirá tratando de muchas formas y maneras. Pero ¿sabes qué? Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni aún la misma muerte, ni la enfermedad, dice el apóstol Pablo, ni aún los mismos ángeles podrán separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso estamos aquí. Ni aún nuestros propios errores
podrán separarnos del amor, del propósito de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Así que puede tomar asiento, amada iglesia. Damos gloria al Señor por momentos como estos. ¿Cuántos dicen amén? Momentos ante la presencia del Señor. Momentos íntimos donde podemos abrazarnos al Espíritu Santo de Dios. Donde podemos sentir su paz. Donde podemos sentir, óigame, que estamos seguros en sus brazos. Yo, desde que entré por estas puertas, he estado disfrutándome el primer servicio de una manera especial. En este servicio no es la excepción. Así que quiero ser breve, aprovechar el tiempo, no sin antes, una vez más, agradecer a nuestros pastores, el pastor Víctor, pastor Angie, todo el cuerpo de pastores, hermana Cintia, Bambi, los hermanos de las comunicaciones, el ministerio de adoración, todos los que hacen posible que en momentos como estos y servicios como estos se lleven a cabo. Damos gloria al Señor por la vida de cada uno de estos ministros incansables. Así que no tomo en poco esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y estar en calidad de predicador. Les decía a los hermanos en el primer servicio que cada vez que tengo esta oportunidad es un reto tremendo. Los afanes de los días, el trabajo, la familia. Y yo le decía a Bambi y a Cintia a modo jocoso, porque la hermana Cintia siempre está al pendiente, ¿no?, de que los predicadores, de que el programa esté corriendo. Y Cintia siempre me escribe: Carly, ¿está todo bien? ¿Está todo al set para el domingo? Y a veces yo me tardo un poquito en contestarle. Y yo le decía a Bambi: Bambi, yo creo que yo le causo más estrés a Cintia que tú. y Bambi me decía ahora: yo creo que sí, de verdad. Pero lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con responsabilidad. Y no lo tomamos en poco, hermano. Siempre oramos al Señor para que Dios ponga la palabra correcta, para que el Espíritu Santo nos hable, nos revele, me hable a mí y pueda ministrar y así también hablar al pueblo conforme a cada una de nuestras necesidades. Amén. Así que gracias, amada iglesia, siempre por su responsabilidad, por su tiempo y sus detalles y atenciones para este servidor. Amén. Así que nada, no les tomo más tiempo. Quiero entrar de lleno al mensaje y he querido titular el mensaje en esta preciosa mañana: el justo por su fe vivirá. ¿Escuchó bien? Este es el tema para esta preciosa mañana: el justo por su fe vivirá. ¿Okay? Y quiero que comencemos a desarrollar el mensaje en esta mañana yendo a las Sagradas Escrituras y vayamos al libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a estar navegando a través de las Escrituras y vamos a estar desarrollando el tema basado en este personaje llamado Habacuc. ¿Okay? Así que a modo de introducción quiero compartirles quién es este hombre, quién fue este personaje, este profeta llamado Habacuc. Habacuc lo conocemos dentro de lo que los eruditos y teólogos catalogan dentro de los profetas menores. No por ser menos importantes que lo que conocemos como los profetas mayores, sino que está dentro de un grupo de 12 profetas que conocemos, como hemos mencionado, los profetas menores. Profetas que sus escritos no fueron tal vez tan extensos o tan explícitos o de tanta duración como los profetas mayores, ¿ok? Pero no por Habacuc estar catalogado o considerado dentro de este grupo que conocemos como los profetas menores, su mensaje no deja de ser relevante
inspirador, lleno de fe. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, es un profeta que consideramos, según la historia, contemporáneo con Jeremías y Sofonías. Se conoce también, según la historia bíblica, que Habacuc profetizó tiempos cercanos a la destrucción de lo que fue Nínive. ¿Okay? Habacuc no dirige, a diferencia también de otros profetas, su mensaje al pueblo, sino que cuando vamos a este pequeño libro que consta de 3 capítulos solamente, Habacuc dirige su mensaje a Dios. O sea, es una interacción entre el profeta y Dios, una interacción muy personal entre ellos dos. ¿Ok? Así que quiero, aunque comencé leyéndoles el capítulo 3, me gustaría ir y dar un poco de contexto antes de entrar en materia de lleno al mensaje en esta mañana. Aunque el profeta comenzó trayendo una palabra en los textos que leímos para comenzar del capítulo 3, una palabra inspiradora, una palabra llena de fe. Pero cuando vamos entonces al capítulo 1, dice la palabra del Señor que el profeta comienza su diálogo exponiéndole una queja a Dios. Y el profeta comienza haciendo una pregunta y le dice a Dios: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Tal vez es una pregunta que en algún momento o tal vez en la mañana de hoy le has hecho tú a Dios. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Y escuche cómo continúa el profeta dirigiéndose a Dios. Le dice: pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Y cuando seguimos leyendo el desarrollo de este pasaje, podemos notar que el pueblo en aquel momento dado de la historia estaba sufriendo violencia. El pueblo estaba viviendo injusticia. El pueblo estaba viviendo corrupción por un grupo de personas llamados los caldeos, que narra las Sagradas Escrituras, y Dios mismo hace referencia de ellos, de que era un pueblo orgulloso, de que era un ejército muy violento, de que era un ejército sagaz y diestro para la batalla en términos de conquista y de destrucción. A eso se estaba enfrentando el pueblo de Israel en la nación de Judá en aquel entonces, según la historia bíblica. Y lo peor de todo es que los malos prosperaban, dice el profeta en el libro. O sea, los justos estaban padeciendo violencia, estaban padeciendo corrupción, estaban padeciendo maltrato. Mas sin embargo, dice la Escritura que el malo estaba prosperando. O sea, a el malo todo le estaba yendo bien. Y el profeta tenía una queja. El profeta estaba lamentándose porque él era parte de esa condición crítica y de caos que estaba viviendo el pueblo. Y el profeta comienza quejándose y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo voy a ir donde ti? O sea, no nos especifica el tiempo tal vez que el profeta estaba pasando por esta crisis. No hay tal vez un detalle específico, pero lo que sí se conoce es que el profeta estaba sumamente triste, sumamente dolido. Había una queja delante de Dios, y lo peor de todo es que había un silencio espiritual. Yo no sé cuántas veces hemos pasado por esta situación, donde tú clamas al cielo, donde tú buscas una respuesta y pareciera que los cielos están cerrados. Pareciera que Dios, y disculpe la expresión, se ha hecho de oídos sordos. Pareciera que Dios se ha tapado sus ojos y no está, no conoce o no ve lo que estamos viviendo cada uno de nosotros muy particularmente. Y muchas veces yo sé que tal vez le hemos dicho a Dios: Señor, ¿hasta cuándo clamaré? Pareciera que no me escuchas. Óigame,
No debe ser fácil lo que estaba viviendo el profeta, como usted y yo conocemos que cada una de nuestras situaciones particulares e individuales, muy personalmente, muchas veces nos podemos identificar con la expresión o las expresiones que hace el profeta en este libro. Cuando todo parecía tal vez marchar bien dentro de nuestra vida diaria y cotidiana, de momento llega un diagnóstico médico que nos roba las fuerzas. Algo que no esperábamos, un golpe fuerte. Aquí está esta enfermedad. ¿Cómo vamos a enfrentar la situación? Se nos cae momentáneamente, se nos cae el mundo, como decimos nosotros. Cuando llega muchas veces, tal vez todo está marchando bien en el trabajo y de momento llega esa carta de despido. Cuando llega esa crisis a lo que es la vida matrimonial. Cuando más aún tal vez esa persona que juraron amor en el altar, ahora llegó ese momento donde se terminaron en un divorcio. Cuando tal vez la empresa o el negocio que con esfuerzo y sacrificio has levantado por la inestabilidad que vivimos en los gobiernos y los tiempos ahora va en picada. En cambio, muchas veces nos acontece como le aconteció al profeta. En cambio vemos muchas veces personas que no están actuando tal vez de la mejor manera y en cambio ellos van prosperando y las cosas aparentemente le van bien en la vida. Yo sé que usted y yo hemos vivido tiempos como estos, donde parecieran, como les mencioné, los cielos están cerrados, donde nuestras oraciones parece que no son escuchadas. Pero ¿sabes qué? Vamos a abrocharnos el cinturón porque ahora el mensaje comienza a apretar, como decimos nosotros. Escuche bien, Habacuc, dentro del caos que estaba viviendo, dentro de su queja, muy en su adentro, él sabía que algo Dios tenía que hacer. O que algo Dios habría de hacer en su momento. Y Habacuc, óigame, guardaba una reserva de fe, aunque fuera un poquito de fe, yo sé que había en el corazón de Habacuc, porque él no dejaba de esperar una respuesta en Dios, y eso nos lo muestran las Sagradas Escrituras. Y yo te pregunto a ti con mucho respeto en esta mañana, ¿cómo llegaste a este lugar hoy? ¿Llegaste cansado de esperar? ¿Llegaste pensando tal vez que ya Dios no escucha tu ruego y tu oración? Llegaste a este lugar dispuesto a colgar los guantes y decir, ya no voy más. Dios le contesta a otros, y a mí Dios me tiene en el olvido. Mira la crisis por la que estoy viviendo. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo de esta manera y no veo una respuesta? ¿Sabes qué? Muchos nos hemos sentido de esta manera en momentos dados en nuestra vida. Muchos predicadores muchas veces nos dicen, ven a Cristo y tus problemas terminarán, como si esto fuera algo relámpago. Pues ¿sabes qué? Con mucho respeto te digo, amada iglesia, que en este caminar lloramos, que en este caminar también sufrimos, que en este caminar hay momentos donde sentimos que el mundo se nos viene abajo y puede que sean momentos donde nos sintamos como el profeta Habacuc, que sintamos que no hay solución, que no hay esperanza, que el tiempo sigue pasando y que Dios no responde a nuestro clamor. Pero hay una gran diferencia cuando antes tal vez andábamos separados de Dios. Cuando anduvimos lejos de Dios en momentos dados, ¿sabes qué? Sí, también llorábamos igual que ahora. Pero ¿sabes qué? Antes llorábamos solos. Antes lloraba sola, mujer. Ahora, una vez hemos tenido una experiencia salvífica a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y hemos abierto nuestros corazones y hemos profesado este caminar de fe. Sabes que aún en este camino, cuando lloramos, ya no lloramos solos.
Ahora hay algo sobrenatural que vive en ti, que vive en mí, y se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios. Antes mirabas al techo, mirabas las paredes, y aunque sí había una soledad física, sí, pero estabas completamente solo. Ahora, aunque tal vez en tu habitación no hay nadie físicamente, pero allí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Óigame, que aunque sí llora, pero lloras con esperanza, que aunque sí llora, pero lloras con consuelo, que aunque sí llora, pero sabe que algo Dios hará a tu favor. Es cierto que en aquellos momentos caminamos por el valle de la sombra y de la muerte, donde muchas veces coqueteamos con la muerte, donde muchas veces, óigame, jugamos a ser los más bravos de la película. Pero ¿sabes qué? Ahí dentro, en medio de tu pecado, en medio de, óigame, de ese camino errado, allí estaba Dios cuidándote. Por eso estamos aquí en esta mañana. Y aunque hoy día también pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, óigame, pero ahora el buen pastor va contigo. Él te infunde aliento, su vara y su callado va contigo. Él te cuida, Él te guarda. Por eso estamos aquí en esta mañana. Se llora, sufrimos ante la dureza de las pruebas, pero no lloramos solos, no andamos solos. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, hablando acerca de este tema, Jesús le dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Tal vez hoy estás pasando por pruebas, estás pasando por tribulaciones, pero Él te dice: ánimo, porque yo he vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes? Es cierto que da miedo el mañana. Muchas veces hay incertidumbre en cuanto a qué va a suceder el día de mañana. Tal vez lo que estamos viendo ante nuestros ojos físicos no es muy alentador. Tal vez las oportunidades son limitadas. Tal vez las circunstancias, como le aconteció al profeta Habacuc, te han abrumado y muchas veces nos roban las fuerzas. Muchas veces la dureza de la prueba y de la circunstancia nos quita la fe, nos roba la fe, nos quita la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Y es cierto que hay incertidumbre, es cierto que hay miedo, es cierto que hay temor. Y mientras meditaba en el mensaje en esta mañana, me levanté mientras todos dormían y oraba al Señor y repasaba el mensaje. Vino algo a mi corazón que compartí con los hermanos en el primer servicio y quiero compartirlo con ustedes. Y es que mi hijo Yacén tiene 25 años, él estuvo conmigo en el primer servicio. Ahora quizá puedo decir un poquito más porque ya no está, después me regaña. Yacén, como muchas veces le acontece a los niños, aquellos que somos papás, ¿verdad? Los nenes a veces cuando están pequeños pues sienten temor en las noches a veces, ¿verdad? La oscuridad y Yacén pues cuando era pequeñito había noches que le daba temor y de momento mi esposa y yo mirábamos para el lado y Yacén estaba o en la cama o estaba paradito así frente a nosotros. Y yo me acuerdo que orábamos con él y toda esta dinámica de papá, ¿no? Que es hermosa. Pero me acuerdo que cuando a Yacén le daba temor y yo lo llevaba a su cuarto después y me acostaba con él en la cama. Y me acuerdo que después de orar, pues yo lo abrazaba. Y cuando lo abrazaba yo sentía su corazoncito que latía bien rápido por el temor que sentía, ¿no? Por la noche. Y mientras yo oraba con él y lo abrazaba, yo podía sentir los latidos de su corazón, pero a medida que pasaban los momentos, no los minutos, su ritmo cardíaco, no, sus latidos comenzaban a disminuir.
Y él comenzaba a sentir tranquilidad, él comenzaba a sentir paz, hasta que se quedaba dormido. Y me acuerdo que una de esas noches, mientras yo lo abrazaba y tenía esta experiencia, el Espíritu Santo de Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y me decía: en tus momentos de miedo, en tus momentos de soledad, cuando sientas que la noche oscura te arropa y piensas que aquí todo terminó y el miedo te dé un sentido de impotencia, abrázate a mi corazón. Siente mi corazón como palpita junto al tuyo. Mantén esa conexión estrecha a mí, siente mi calor. Óigame, esa experiencia marcó mi vida. Porque muchas veces cuando me ha tocado vivir momentos de caos, de incertidumbre, donde el temor ha llegado a mi vida, siempre recuerdo esta experiencia y procuro abrazarme al corazón de Dios. Procuro que aún en medio de ese momento donde tal vez mi fe está decayendo, procuro saber que hay un Dios fiel y verdadero. Que Él me prometió que cuando el miedo me inunde, cuando la impotencia inunde mi vida, me abrace a Él. Que vive una vida cercana a la presencia de su Santo Espíritu. Porque es en medio de esta dinámica, amada iglesia, donde Él comienza a renovar nuestras fuerzas. Es en medio de esta dinámica que así como este niño se quedaba dormido tranquilo en los brazos de su papá y sentía paz y sentía seguridad, es así como nosotros día a día podemos enfrentar los desafíos, las pruebas, los desaciertos de la vida. Es cuando realmente decimos: espérate, el panorama no está claro, el panorama sí mete miedo, esto está difícil, pero venga acá, espérate. Vamos a respirar profundo, vamos a analizar lo que está sucediendo. No hay nada que esté fuera de tu control, Señor. No hay nada imposible para ti, Dios mío. Señor mío, cuando yo me mantengo apegado a ti, Señor amado, tú has prometido que vendrán los fuertes vientos, Señor, pero que no tumbarán mi casa. Tú has prometido que si yo edifico sobre las rocas va a venir la tormenta, vendrán el rugir de los vientos, vendrán las fuertes olas, las fuertes tormentas, pero tú estarás conmigo. Mi casa, cuando está edificada sobre las rocas, no se va a caer. Señor mío, tú obraste a favor de tu pueblo en la antigüedad y todavía tienes el poder, la capacidad, la magnificencia para obrar a mi favor, aunque parezca imposible ante mis ojos. Entonces, cuando usted comienza a vivir en esta dinámica, amada iglesia, nuestra fe comienza a ser renovada. Nuestra fe comienza, gloria al nombre del Señor, a experimentar un booster espiritual. Óigame, y lo que usted miraba al momento como una derrota se convierte en una vivencia de fe. Y más adelante se convierte en un testimonio vivo y de poder acerca del poder y la fidelidad de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Pues eleva una ofrenda de palmas al Señor en esta hora, por favor. ¿Sabes? Habacuc comenzó con una queja, quejándose y diciéndole: ¿hasta cuándo he de orar y tú no me escuchas? Pero en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1 al 4, Habacuc dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahora Habacuc estaba cambiando su forma de expresarse. No del todo, pero mire cómo va trascendiendo el mensaje. Y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje. O sea, el mensaje sin error. O sea, Habacuc estaba recibiendo una respuesta de Dios. Le dijo: papá, escribe el mensaje en tablas para que no se te olvide. Escuche bien. Mire si Dios estaba seguro de lo que Él había de hacer en beneficio del pueblo y en beneficio de Habacuc. Le dijo: esto que te voy a decir, escríbelo. Esta visión es para un tiempo futuro, o sea, algo que había de acontecer. Describe el fin y este se cumplirá. Dios estaba describiendo el fin de aquella crisis, de aquel caos. Le dijo: y esto se cumplirá.
Y le dice Dios aún más, le dice, aunque parezca que se demora en llegar. Escucha bien. Yo no sé si lo que tú tienes delante de Dios en petición, en oración, parece que ha tardado demasiado en llegar. Dios le dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Y le dice en el versículo 4, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo por su fe vivirá. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Iglesia, Habacuc dice que subió a su torre de vigilancia. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que Habacuc estaba cambiando su mensaje de queja y dijo, no, espérate, aquí yo estoy débil en mi fe. Es cierto que estoy cansado, es cierto que estoy abrumado, como tal vez hoy llegaste tú a esta casa. Cansado, cansada, abrumada por la situación que has enfrentado tal vez por mucho tiempo. No obviamos la dureza de lo que has estado viviendo. No somos insensibles a que ante las dificultades de la vida, los episodios de la vida, lloramos. Y muchas veces lloramos y lloramos y lloramos y no hay una respuesta momentánea. Es cierto, pero ¿sabes qué? Mientras quede un poquito de fe, mientras quede un granito de esperanza, mientras quede confianza en un Dios vivo y de poder, Habacuc dijo, yo voy a subir a mi torre de vigilancia. Yo voy a intensificar mi oración. Yo voy a seguir buscando. No me voy a dar por vencido. Aunque no escuche nada al momento, aunque no vea nada al momento, pero yo sé que algo Dios va a hacer. Aleluya. ¿Sabe qué venía a mi mente cuando en un momento dado el pueblo de Israel estaba sufriendo una sequía por 3 años y medio? Y el profeta Elías dijo, óigame, yo escucho el sonido como de lluvia. Y la gente decía, este tipo está loco. Hacen 3 años y medio que hay una sequía y no hay un pronóstico de lluvia. Pero el profeta sabía lo que él estaba hablando. Eran palabras de fe, no eran palabras de hombre. Eran palabras de fe que mueven el corazón de Dios a tu favor y a mi favor. Y el profeta decía, oigo el sonido como de lluvia, aleluya. Usted sabe que cuando se avecina la lluvia, usted como que huele, ¿verdad? Ese sonido a humedad, a lluvia. Eso era lo que el profeta de parte de Dios estaba transmitiendo al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Era lo que Habacuc, aleluya, estaba diciendo cuando dijo, yo voy a subir a la torre y voy a orar y voy a intensificar mi oración. La historia narra que cuando el profeta declaró esa palabra de fe aún en medio de aquella sequía, no tardó mucho tiempo cuando las lluvias torrenciales comenzaron a caer. Se abrieron los cielos. Llegó la bendición, gloria al nombre del Señor. Es lo mismo que está sucediendo allá, gloria al nombre del Señor, en la cocina celestial. Algo se está cocinando a tu favor. Tal vez tú no logras olerlo, aleluya, pero abre tus sentidos espirituales. Dios no está ajeno a tu situación, a tu crisis, a tu prueba. Él ha de contestarte. Que nuestra fe sea una fe expectante, como la de un niño cuando el 24 de noviembre va al arbolito, porque él sabe que algo tiene que haber allí hoy o mañana. Que nuestra fe sea así. Una fe insistente, incisiva, persistente. Aunque tal vez no tengamos un nivel de fe así, wow, qué grande. Pero que aunque haya un poquito de fe, óigame, el terreno está propicio para que los milagros acontezcan a nuestro favor.
Dice la palabra que cuando Habacuc comenzó a hablar con Dios de esta manera, Dios le contestó. Y Dios le dice: escríbelo en tablas para que quede grabado para la posteridad, de que aunque parezca que tardará, llegará a su fin. Aunque parezca que tardara, espéralo con paciencia, porque va a llegar. Y luego cierra Dios diciéndole a Habacuc: ¿sabes qué? Los orgullosos viven de esta manera, pero tendrán su recompensa. Pero el justo por su fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Cuando Habacuc intensificó esa oración, óigame, el corazón de Dios comenzó a moverse de manera sobrenatural. Usted sabe lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, acerca de nuestras oraciones. Aun cuando parecen que no pasan de este acústico, aun cuando parece que los cielos se cerraron, dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Esto es poderoso, iglesia. Tus oraciones, mis oraciones, están siendo bien atendidas. La palabra dice que están en copas de oro y suben como un incienso delante de la presencia de Dios. Usted sabe que los elementos para el sacrificio en la antigüedad era quemar incienso, había que matar un cordero. Esto era parte de un sacrificio a Dios para que las oraciones del pueblo fueran escuchadas. Hoy día, por medio de la gracia, no necesitamos tal vez quemar un incienso físicamente, no necesitamos matar un cordero. Hoy día, cuando tus rodillas y mis rodillas tocan el suelo, o cuando hay un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor, óigame, esto trastoca la fibra del corazón de Dios. Y tu oración y mi oración está ahí en copas de oro, en el ámbito celestial. Y esas oraciones están ahí recibiendo fuego. Esas oraciones están siendo ahí trabajadas. Y esas oraciones suben como un incienso delante de la presencia de Dios. Y en su momento, en el kairos de Dios, usted sabe lo que significa el kairos de Dios. Es el tiempo propicio, es el tiempo perfecto de Dios para tu vida y para mi vida. Nosotros quisiéramos que nuestras oraciones fueran contestadas en nuestro cronos, el tiempo que dictaminó y que preparó el hombre. Pero el reloj de Dios es muy diferente al de nosotros. El kairos de Dios es un tiempo perfecto, es un tiempo propicio. Él sabe cuándo y cómo. Él sabe cuándo, cómo y dónde, y cuál es el momento perfecto para Él mostrar su gloria, para Él mostrar su poder, para que el mundo y la gente sepa que de Dios es el poder. Esto es poderoso, amada iglesia. Lo que pareciera un silencio de Dios para nuestra vida es algo poderoso. Porque muchas veces cuando esa respuesta parece tardar, es cuando Dios muestra su poder en gloria a favor de los suyos. Habacuc dijo: yo no sé cómo vas a responder mi queja, pero algo tú vas a hacer. Dios le dijo a Habacuc: esta crisis, este caos, tus lágrimas tienen fecha de caducidad, tienen fecha de vencimiento. Esto va a suceder.
De que va a suceder, dijo Dios. De que va a pasar, va a pasar. Y así te dice Dios en esta mañana. Lo que estás enfrentando tiene fecha de caducidad. Tu prueba tiene fecha de expiración. Esa crisis no va a durar para siempre. Sé paciente. Ejercita tu fe. Abrázate a Dios. Abrázate a la presencia del Espíritu Santo de Dios todos tus días. Permite que tus fuerzas sean renovadas. Permite que tu fe que provoca milagros sea renovada. Dile, papito lindo, auméntame la fe. Aumenta mi fe. Dios le dijo a Habacuc: el justo vivirá por su fe. Luego en el capítulo 3, que fue con el que comenzamos el mensaje en esta mañana, ya Habacuc había cambiado su mensaje. La fe, la confianza que aunque no estaba viendo su petición materializada, de que no veía el milagro al momento, pero Habacuc le echó manos y abrazó la palabra de Dios. Y en el capítulo 3, versículos 17 y 19, Habacuc lanzó esta palabra: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Cuando vivimos por fe, amada iglesia, es una dimensión de poder. Es una dimensión sobrenatural. Dice el profeta que Dios es un Dios soberano. En Él están mis fuerzas. El profeta dijo: yo sé que hay crisis, yo sé que hay escasez, yo sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Yo me voy a abrazar a esta palabra. No sé cuándo va a acontecer, pero día a día el profeta procuró vivir esperando la respuesta de Dios, esperando el milagro. Y en medio de esa dinámica, la fuerza, la fe de Habacuc fue renovada, al punto que él dijo: aunque no hayan vacas en los corrales, ni el labrado de mantenimiento, ni haya el fruto del olivo, o sea, aunque yo no esté viendo nada, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Y en medio de esa dinámica el profeta relata: eres tú quien hace mis pies como las gacelas, como las ciervas, como los venados. ¿Usted sabe lo que significa esto? El profeta estaba muy relacionado a este tipo de dinámica, dada la naturaleza donde vivían en aquellas tierras. Y veía cuando las gacelas, las ciervas, los venados tenían la capacidad de enfrentar terrenos pedregosos, terrenos difíciles, que cuando muchas veces venía el depredador, la cierva, el venado, la gacela, tenía la capacidad de subir a una alta velocidad por ese terreno pedregoso. Aun cuando habían riscos cerca, tenían la capacidad con sus patitas, no tienen un tipo de pezuñas, de agarrarse y hacer un buen balance y no caer al despeñadero. Tenían la capacidad de correr, de esquivar los peligros, de aun cuando venían piedras, moverse sigilosamente y estratégicamente hasta subir a las montañas donde se sentían seguras. Habacuc, inspirado por el poder de la fe, dijo: tú haces mis pies como los de ciervas y en las alturas me haces andar.
Yo no sé cuál es el terreno difícil que estás enfrentando. Yo no sé cuál es el terreno pedregoso que el enemigo te está lanzando piedras y piedras y piedras, y cada vez que tratas de avanzar ves como que retrocedes. Pero ¿sabes qué? Cuando caminamos y nos movemos en esta dinámica de fe, Él hace nuestros pies como de siervas. Y entonces comenzamos a mirar estratégicamente el panorama, sabiendo que nuestras luchas no estamos solos, que nuestras batallas, peores batallas, no estamos solos. Mujer, tú no estás sola. Joven, tú no estás solo, no estás sola. Él está dotándote de unas capacidades para que tú continúes caminando, para que tú continúes avanzando, para que puedas correr de tus depredadores, para que comiences a pensar y actuar estratégicamente, sabiendo que tienes un diseño único y perfecto, y que Dios te eligió y te escogió para propósitos de bendición y no de maldición. Aleluya. Habacuc cambió su queja por un mensaje de fe y esperanza. ¿Sabes? Dios dijo en su palabra que el justo por su fe vivirá. Es por fe que nos renovamos en Dios. Es por esta fe que nos llaman locos. Es por fe que nuestras vidas han sido transformadas. El justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso fuerte? Hoy usted y yo hemos sido transformados por esta fe. Hoy si vivimos es por esta fe. Y Dios dijo en su palabra que el justo por su fe vivirá. Y tal vez usted diga en esta mañana, y con esto quiero cerrar: es que yo no soy justo, yo soy un pecador. Tal vez tenemos el concepto de que una persona justa es una persona que vive tal vez de manera intachable. Pero ¿sabes qué? Todos los que estamos en este lugar, empezando por este servidor, somos pecadores. Pero ¿sabes qué? Una vez que vino este ser maravilloso al mundo a morir por nosotros, llamado Jesús, y se consumó aquel sacrificio en la cruz del Calvario a precio de sangre por ti y por mí. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones a Él y le decimos: Señor, aquí estoy. Hoy me abrazo a ti, hoy renuncio a esta vida de pecado constante. Hoy quiero abrazarme, hoy quiero que tú me limpies a través de tu sangre bendita. Hoy quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero comenzar un nuevo episodio en mi vida. Y permitimos que esa sangre nos limpie, nos renueve de adentro hacia afuera. Usted y yo somos considerados justos por medio de ese sacrificio. Aun cuando día a día fallamos, erramos, pecamos, pero vamos delante de su presencia y ahí somos justificados por medio de esa fe. Escuchaba una anécdota de un niño que dentro del vecindario en el cual él se crió y se desarrolló, tenía varias casas continuas a la suya. Una vecina que tenía un árbol de mango, y él narra que aquel árbol de mango daba los mangos más dulces de todo aquel sector. Pero la señora era una persona egoísta hasta cierto punto y no le daba mango a nadie. A veces los niños brincaban la verja y le cogían mango
Y eso era un revolú con la señora. Pero este hombre ya, ¿no? Cuando él narra este testimonio, dice que la señora, cuando él pasaba frente a su casa, lo llamaba y le decía: ¿quieres mango? Y él le decía: claro. Y él dice: ya yo iba con la bolsita preparada en el bolsillo. No llevaba una, llevaba dos. Y dice que se abastecía de mango. Y ella, inclusive cuando le ofrecía mango, le decía: ven, entra. Y le preparaba chocolate con marshmallows y le preparaba un sándwichito. Y él dice que en su casa no había mucho dinero y que esa experiencia y esa interacción con la doña, para él eso era algo religioso, algo glorioso. Y él dice: y créame, yo pasaba varias veces a la semana porque me gustaba. Y él dice que un día, mientras estaban a la mesa, él mismo se preguntaba: ¿por qué ella es así conmigo? Y ella le dijo: sabes, yo tengo un trato diferente para ti al trato que tengo para las demás personas aquí, los demás niños. Y es porque yo perdí a mi hijo hace unos años. Y tu cara, tu carácter es muy similar al de este hijo que yo perdí. Sabes, cuando tú y yo fallamos, el Padre no nos mira a nosotros. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos de dificultad y clamamos a Jesús, el Hijo nos lleva ante la presencia de papá, tomados de la mano. Y le dice: papá, mira por lo que está pasando mi hija, mira por lo que está pasando mi hijo. Está clamando a ti. Y aun cuando nosotros tal vez hemos actuado de manera incorrecta, ¿sabes qué? El papá no nos mira a nosotros, porque nuestro rostro le trae a memoria a su Hijo en la cruz del Calvario, por el cual fuimos justificados. Por eso es que tu vida y mi vida es justificada por medio del sacrificio en la cruz. Por eso es que Dios dijo en su palabra que el justo por su fe vivirá. Te invito a estar en pie conmigo en esta mañana. El libro de Isaías, más adelante, ya no tenemos tiempo, pero sí vemos concretada la palabra que Dios le dio al profeta Habacuc. Más adelante en la historia, los caldeos, los babilonios fueron destruidos. Y la palabra y la promesa de Dios se materializó y se realizó. Por lo tanto, no tengo duda de que la promesa que Dios ha hecho a tu vida, de que aquello por lo cual llevas tiempo orando y clamando, está delante de la presencia del Señor y Él ha de contestar. Cierra tus ojos conmigo, por favor, y vamos a orar. El tiempo avanza, pero si esta palabra ha ministrado tu vida, ha ministrado tu corazón, y tal vez has sentido cansancio espiritual, físico, ante la dureza de la prueba, ante el tiempo de espera por la respuesta de Dios, y necesitas que tus fuerzas sean renovadas en esta mañana, yo te invito con mucho respeto, por favor, a que tú puedas pasar al frente conmigo. Puedas pasar un momento y podamos orar públicamente y podamos levantar nuestras manos al cielo, y si tenemos que llorar, lloremos, y que salgamos renovados y restaurados de este lugar por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. El justo por su fe vivirá. Si hay alguien en esta mañana que tal vez no ha tenido esta experiencia salvífica y sientes que Dios ha estado llamando a tu corazón en esta mañana, sientes que es una cita divina la cual Dios trazó para ti, yo te invito con mucho respeto por igual a que pases acá conmigo y que tengas esta experiencia salvífica, maravillosa, de fe, que quiere transformar tu vida.
¿Habrá alguien en esta mañana que se una con nosotros en oración? No queremos ser extensos, pero sí responsables con el llamado que Dios hace a tu vida en esta hora. No sientas temor, no sientas vergüenza. Simplemente pasa aquí conmigo. Un minutito más. Invitamos al pueblo que nos ayude a orar. A orar, a orar, a orar. Momentos como estos son determinantes y decisivos, donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando en el corazón, en la mente de nuestros hermanos. Dios bendiga a la dama que pasa. ¿Habrá alguien más que con valentía dice: yo necesito ser renovado en esta mañana? Siento que mis fuerzas no me alcanzan. El tiempo de espera me ha agobiado. Siento que me estoy desgastando en el camino. Corre para acá, por favor. Corre para acá, por favor. En esta mañana el Espíritu Santo de Dios te abraza. El Espíritu Santo de Dios te anima. Padre, gracias por esta mañana de bendición. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu palabra que edifica, que nos levanta, que nos ayuda, Señor mío, a mirar el mañana con optimismo, con fe, con esperanza. Padre, yo te pido por tu pueblo en esta hora. Te pido que tú renueves su fe, Señor. Padre Santo, que aunque nuestros ojos físicos no puedan ver, Padre mío, Señor mío, tú crees en nosotros, Señor, ese sentido de esperanza, de confianza, Señor mío, de que aunque la respuesta, Señor mío, tal vez ha sido tardía, Señor, tú estás trabajando a nuestro favor. Padre, yo te pido que los milagros no cesen en medio de tu pueblo. Que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor mío, hoy más que nunca, Señor mío, aumente nuestra fe. Para que en medio de estos tiempos difíciles, Señor mío, podamos enfrentarlos con valentía, con fe, sabiendo que no peleamos solos, que no caminamos solos, Señor. Sabemos que en medio de esta dinámica tú adiestras nuestras manos para la batalla. Tú, Señor mío, haces nuestros pies, Señor, como las de las ciervas, las gacelas, los venados, Padre, para que podamos escalar a las alturas, Señor mío. En el nombre de Jesús yo lanzo una palabra de poder y bendición sobre tu pueblo, Señor. Una palabra de propósito, atada al propósito y al corazón de Dios, conforme a tu voluntad, Dios mío, para tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora, Señor mío, creyendo que tú escuchas nuestra oración y nuestro ruego. Creyendo que en esta mañana, a través de tu Espíritu, tú nos abrazas, tú nos sanas, tú nos renuevas. Gracias, Padre, porque hoy una vez más tú reafirmas tu palabra y nos dejas saber que el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte Dios te bendiga, ese amada aplauso iglesia.